el cual debe promover funcionalidad y tener muy claro cuáles son sus metas y objetivos. Pero muchas veces esta claridad no alcanza a bajar a nosotros. Muchas veces a lo mejor quien dirige tiene claridad, quien toma decisiones tiene claridad, pero a veces nosotros o no sabemos lo que hay que hacer o lo que se espera, o muchas veces también no tenemos el espacio para comprender, para poder comprender de alguna forma qué es lo que deberíamos concretar. Por lo mismo, la dinámica de la entidad es fundamental para que finalmente tengamos un soporte que permita hablar que los equipos de trabajo no solamente son una propuesta o una declaración, sino una realidad. Desde ahí, por supuesto, vamos a poder definir objetivos y metas, que ya nos hablan en concreto de lo que deberíamos estar tratando de lograr todos nosotros. Y yo estoy consciente que cuando muchos de ustedes tienen una función como dirigentes, tienen bastante claridad que lo que estamos planteando también va orientado a poder mejorar nuestro aporte a nuestro lugar de trabajo. Por lo mismo, muchas veces que estos objetivos puedan ser dialogados, acordados, tal vez lo más importante, entendidos, puede ser fundamental para que efectivamente comience a mejorar nuestro clima y también podamos promover la efectividad esperada en nuestros equipos. El tercer punto, que habla de roles, muchas veces es el punto clave, porque aun cuando nosotros creemos tener muy claro nuestros roles, quién hace qué, muy pocas veces integramos los talentos individuales dentro de esta visión para efectivamente potenciar nuestra contribución o aporte hacia el trabajo. Por supuesto, acá hay una primera responsabilidad de quien nos emplea, de que nos conozca, ojalá nos conozca a fondo, tal cual como lo hicimos en el ejercicio inicial, en donde dimos algunas descripciones generales. Estoy consciente que tal vez mientras más amplia es la empresa, la organización, mientras más grande, es más difícil que nos puedan individualizar y conocer como personas, saber realmente quiénes somos y qué características tenemos, qué necesidades tenemos. Sin embargo, si es una tarea real, y en eso ustedes también pueden aportar, a que se identifiquen los talentos, las potencialidades, las capacidades que tiene cada uno y cada uno, por dónde puede aportar, por dónde por lo mismo puede existir una oportunidad de desarrollo que también involucre a nuestra integralidad, a nosotros como una persona, como un todo, como un ser que también tiene afectos y necesidades, no solamente un trabajador. En este punto es muy importante generar el diálogo, porque un cumplimiento de roles, desde una clara definición de estos y por supuesto una clara identificación del talento de quien los desempeña, es fundamental para que finalmente todos los objetivos que nos podamos proponer se cumplan. Y es fundamental para que podamos concretar en muchas ocasiones también oportunidades de desarrollo y crecimiento personal. Luego, después de que los roles están claros, podemos empezar a conversar de cómo vamos a trabajar, ¿ya? Cómo se hace el trabajo. Roles claros permiten dar soporte al procedimiento. Roles claros permiten dar soporte al ordenamiento que necesitamos para concretar objetivos. Por eso es muy importante hacer hincapié en ese tercer punto, dialogar desde ahí, porque va a ser muy difícil que un procedimiento realmente nos ayude a conseguir resultados si no hacemos primero un trabajo en el punto 3. Y curiosamente, el último punto, que para nosotros muchas veces es importante, finalmente es un resultado de los 4 puntos anteriores. Si tenemos una dinámica clara, objetivos claros, roles bien definidos y por supuesto procesos o procedimientos formalizados y claramente comunicados, nuestras relaciones interpersonales en general deben ser constructivas y muy funcionales. Deben ser promotoras del bien común y del cumplimiento de objetivos, porque vamos a tener claridad respecto a lo que tenemos que conseguir.
Aquí muchas veces hay que aclarar que a veces esta perspectiva, como no es tan conocida o no ha sido muy difundida, no siempre facilita necesariamente o no siempre se cumple este ideal de facilitar que finalmente visualicemos un funcionamiento de un equipo no solo como un ente aislado, sino como un ente que está integrado a la organización y que de alguna u otra manera también necesita de que sus líderes estén integrados al equipo, que no los veamos como entes ajenos ni tampoco como entes que no están vinculados al trabajo de equipo. Estoy consciente que en nuestro país, por factores culturales y muchas veces también por nuestras características finalmente como chilenos, cuesta mucho visualizar esta integración, esta visión que involucra tanto un compromiso como la cooperación, por distintos motivos. Yo sé que ustedes también los conocen, o los pueden incluso vivir bastante seguido. Sin embargo, más allá de ello, estoy consciente también que por eso entregamos esta información a ustedes, porque de alguna forma, si queremos empezar a generar cambios, también tenemos que empezar a dialogar con herramientas que nos permitan que lo que edifiquemos hacia adelante sea constructivo. Y en honor al tiempo, yo quiero concluir acá, ¿ya? Quiero dejar un espacio por si alguien tiene alguna consulta o eventualmente también algún comentario. Y por supuesto también agradecer a la Universidad Austral que nos ha brindado este espacio para que podamos generar diálogo. Estoy consciente que si hablamos de clima hay mucho camino por recorrer. Yo procuré hacer un resumen que a lo mejor para algunas personas es grosero. Sé que aquí tengo algunos especialistas en el ámbito también. Sin embargo, estoy consciente que muchas veces tenemos que generar ¿ya? Algunos vínculos y por supuesto también algunos espacios de diálogo. En ese camino estamos todos y en ese camino debemos continuar hacia nuestro pronto o hacia nuestro futuro inmediato. Muchas gracias. Queremos darle las gracias a Carlos por su intervención, por lo que nos ha entregado en esta charla. Y para darle las gracias queremos invitar a la señora María Bernarda Silva, asistente social, jefa del Departamento de Bienestar de la Universidad Austral de Chile, que le hará entrega de un presente. A continuación, invitamos a los presentes a una pausa cultural en el hall del Centro de Innovación Docente, donde hace poco tomamos un café. Muchas gracias por su presencia. Nos vemos mañana nuevamente. Gracias.